Bienvenidos al canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres. Esta es la lista de reproducción sobre debates constitucionales y ya el último video audio sobre tutela contra sentencia. Estábamos hablando en el video anterior de que había una cuarta causal que era la decisión judicial que vulneraba derechos fundamentales inducido el juez natural por la actuación inconstitucional de otros órganos estatales. Y ya la última causal de hecho de la que vamos a hablar hoy, la quinta y última causal de vía de hecho constitucional, es la que se llama por defecto material o sustantivo. Y es cuando no hay absolutamente ningún fundamento jurídico. Es decir, cuando el juez adopta una disposición que es totalmente impertinente para resolver un caso respectivo y se está fundamentando, por lo tanto, en una norma que es inconstitucional, o que siendo la norma constitucional, la aplicación resulta inconstitucional, y por supuesto cuando hay una abierta y franca incompatibilidad entre los derechos fundamentales jurídicos y la decisión adoptada. La Corte consideró que la tutela contra sentencias procedía también cuando una decisión que violara derechos fundamentales es decir, cuando se viola, por ejemplo, un precedente constitucional o directamente la Constitución. Se consideró en su momento, después hubo muchas discusiones, que la acción de tutela procedía cuando el precedente sentado por la jurisprudencia constitucional ha sido desconocido. Y que por lo tanto los jueces estaban obligados a seguir ese precedente. Y si no lo seguían, pues tenían que justificar adecuadamente por qué no lo habían seguido. Lo que se trataba pues es de lograr la seguridad jurídica y también la igualdad. Y ya el último tema es cuando la acción de tutela procedía contra una sentencia que directamente vulnera derechos fundamentales. ¿Cuándo? Cuando se dejaba de aplicar una disposición que se llamaba ius fundamental en un caso concreto, cuando se aplicaba la ley al margen de los dictados de la Constitución, en segundo caso. Podemos decir entonces que con esta quinta causal las acciones de tutela contra las providencias judiciales ya con el tiempo fueron aceptadas mientras que se limitaran a estos requisitos. El motivo fundamental para ello es que no se acepta que haya un ataque contra la independencia judicial, contra el tema de las jurisdicciones ajenas.
digamos que hay toda una duda si la Corte Constitucional es una corte con un carácter superior a otras. Y por eso la misma Corte establece que para ir contra algo que ya es cosa juzgada y que genera seguridad jurídica, es necesario que existan pues estos requisitos. Y ya con esto vamos terminando. Habíamos dicho que esto había comenzado después de la Constitución del 91, cuando una Corte Suprema sintió que le invadían su terreno por unas decisiones, cuando se intentó regular, pero se crearon muchas excepciones, y vino la posterior autorregulación de la Corte Constitucional. Pues los argumentos a favor son, por supuesto, la primacía de la Constitución, que haya una interpretación única sobre los temas constitucionales, que se armonice el derecho legislado y la creación de una cultura democrática. Así que hay elementos a favor y hay elementos en contra. Siempre se dirá que hay problemas de seguridad jurídica. Y que hay problemas de invasión de terreno. Tanto la Corte como el Consejo de Estado se han manifestado contra ello. Pero algunos dicen que si hay restricción, pues no hay problema. El otro argumento que decíamos era que en general no son tantas ese tipo de sentencias y rara vez son, digamos, factores de controversia del anterior o de desconocimiento del anterior. En el primer video, que no fue audio sino video, hablábamos por supuesto de que esto venía de otros países también, que existía el caso español, el caso alemán y otros casos, y que cada país lo ha resuelto como buenamente lo podía hacer. Y ya para concluir estos videos, podemos decir que nuestra concepción en particular es que es necesario tender un puente de diálogo entre las cortes y en específico entre la Corte de Cierre, que es el Consejo de Estado, y la Corte Constitucional. Hemos dicho que ya legalmente se intentó hacer respecto de la justicia especial. Salió una norma que decía que la JEP debía decir conjuntamente con la Corte Constitucional el tema de competencias. Esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte, pero de todos modos es un buen camino. Un diálogo permanente, un diálogo que vaya más allá de los miembros temporales de las Cortes, que tenga algunos acuerdos específicos. Y ya en términos generales podríamos decir pues que hay varias posibilidades. Una es que esperar que
legislador defina esto muy claramente, pero es muy probable que el legislador no quiera involucrarse en esa discusión al interior de otro poder del Estado, o que pueda no ser afortunada por alguna coyuntura, y que mientras tanto pues sigue habiendo la figura del autocontrol, que por supuesto hay que confiar en el autocontrol, pero también que este autocontrol tal vez no es suficiente y que es necesario ese diálogo, y ya los niveles de pacto variarían mucho, si son simplemente reuniones o si van a ser acuerdos con cierta fuerza de compromiso, pero sin duda el diálogo permanente debe estar ahí y mínimo ser escuchado. De esto hablamos ampliamente en nuestro primer video, pero ya con esto cerramos esta lista de reproducción, que es sobre debates constitucionales en torno a las tutelas contra sentencias. Este es el canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres. Los fines de semana, para ayudar con la atención del confinamiento, nos dedicamos a cómo viajar por el mundo desde casa, por 140 países desde casa, pero en esencia en semana trabajamos estos temas de derecho constitucional y ciencia política. No se pierda el próximo video y por favor suscríbase a este canal. Si le parece importante lo que hemos dicho en cada uno de estos videos, pues envíeselo el link a las personas que piensa usted que les puede importar y servir.